bienvenidos y bienvenidas al Desmadre Cinéfilo, el podcast donde la magia del cine la ponemos a debate. Eso que estaban escuchando es Dreams Will Come Alive, parte de la banda sonora de la película de la que hablaremos hoy. Buenos días, tardes o noches, desde donde nos escuchen. El día de hoy vamos a hablar de la película Lazzaro Felice, o Lazzaro Felice, si se cree en italianos. Antes que nada, voy a presentar a mi querido grupo de amigos y colaboradores. Paula Useche. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. También pueden ser buenas tardes, Paula. Iván Prada. Hola, gracias por escucharnos y aquí listo para hablar profundamente sobre la película que nos reúne el día de hoy. Profundamente, me encanta hablar profundamente de las películas. Natalia. Hola, ¿cómo van? Ojalá les guste el programa de hoy. Ojalá, aunque yo sé que les va a gustar, les va a encantar. José Vicente, alias Sencho. Hermano. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. ¿Cómo les va? Esperamos que les vaya muy bien. Listo, vamos a pasar a leer la sinopsis, si les parece. Si no les parece, pues no lo hacemos. ¿Les parece? Gracias por lo bellos. Hágale. Es innegable. Que nos hablamos. Están que se hablan, listo. Ya les doy gusto. Bueno, la película de la que vamos a hablar hoy, como ya lo dije, es Lazzaro Felice, de la directora alemana Alice Rohrwacher. Mis amigos alemanes me corrigen si estoy pronunciando mal. Y dice, Lázaro, un joven campesino de buen corazón, y Tancredi, un joven noble, forman un vínculo cuando Tancredi le pide a Lázaro que lo ayude a organizar su propio secuestro. Como es habitual, pues de aquí a la sinopsis partimos a hablar de qué va la película, ¿no? O sea, advertidos, spoilers, vayan y vean la película si no la han visto, y después vuelven a seguir escuchando este desmadre, ¿listo? Pero también faltó decir que quien está organizando este desmadre y hablando más que todos nosotros es Andrés. Por supuesto. Tejada. Quien les habla en nombre del cine, por supuesto. Entonces, gracias. Claro, el más famoso de nosotros en el mundo cinéfilo. La celebridad. A mí es el único que me pagan, gente, por si no lo sabían. All right, listo. Ya tenemos la sinopsis. Si les parece, partimos de ahí para hablar de la película en general, ¿no? Sí. ¿Qué piensan de esa sinopsis? Pues la van a leer, ¿no? Ya la Ya la leímos. leyeron. Creo que a alguien no le van a girar el cheque. Ahí la leo de nuevo. Dice, Lázaro, un joven campesino de buen corazón, y Tancredi, un joven noble, forman un vínculo cuando Tancredi le pide a Lázaro que lo ayude a organizar su propio secuestro. Eso es lo que nos da Google como sinopsis de la película. ¿Qué opinan? Yo les voy a decir, así como me lo plantea esa sinopsis, suena como una película que debería estar más pensando en pasarse por TNT que en ganar mejor guión en Cannes. Porque suena a una película de secuestros, de cosas así muy Vin Diesel y todo eso. No sé. Es que es complejo, perdón que esa pausa fue porque pues en estos tiempos en que estamos grabando esto cada uno desde nuestra casa, pues hay varios ruidos que pueden interrumpir y por eso estaba esperando que pasara una bella moto por el frente de mi casa. Pues sí, es que yo creo que las sinopsis siempre tienen como un problema, o sea, nunca merecen completamente lo que es la trama de una película. Eso lo he dicho en todos los capítulos que hemos grabado, pero en esta película en particular me parece que es muy difícil hacer la sinopsis. O sea, estoy de acuerdo con lo que usted dice, como que, digamos, se pegan de lo más comercial, entre muchas comillas, que pueda tener la película, o sea, lo que pueda llamar más público, pero realmente el problema es que esta película es muy difícil de resumir de una forma que sea atractiva o enganchadora para el Sin público. hacer spoilers, claro, ¿no? Exacto, sin hacer spoilers. Que otra vez volvemos a decir, aquí los vamos a hacer totales. Entonces yo vuelvo siempre y digo, si no quieren spoilearse, vayan, vean la película y regresen justo a este minuto para continuar debatiendo con nosotros. Ok, entonces, ya que la gente está advertida, podríamos formular una sinopsis nosotros mismos. Yo diría que la película va de un muchacho con ropa feita que resulta ser casi una figura
de santo, ¿no? Un milagro personalizado, pongan. No sé. ¿O un milagro colectivo? Es que no, Que ese es yo el no, es problema. que yo no lo veo como un milagro. O sea, de pronto Andrés dice que se ve así o no sé, pero yo lo veo como una persona, o sea, como alguien que realmente no espera nada de nadie y que aún así se aprovechan de él en todo el sentido. O sea, siempre se están aprovechando en todo el transcurso como de la película. Bueno, no, ya después de la mitad, ya como que cuando él va, viaja y todo esto a la ciudad, ya no se siente de esa manera, pero en un inicio sí es como que todos dejan cargas sobre él. La película cambia mucho. O sea, la película, digamos, la primera media hora antes de lo que llamamos el punto de inflexión, en donde aparece como el conflicto que está escrito en la sinopsis, que es el de el secuestro, entre comillas, eso aparece como hasta el minuto 30. Pero luego, los siguientes 30 minutos, la película es una cosa muy diferente y la parte final, la película cambia, o sea, no cambia completamente, pero sí cambia en un escenario, en temporalidad, en un poco de cosas. Entonces, por eso digo yo, cómo hacer una sinopsis de esta película es muy difícil. Creo que lo que estamos aquí tratando de hacer es como plantear es de qué trata la película. Y eso se puede hacer un poco más fácil, pero resumir la película en una sinopsis me parece, esta película en particular me parece sumamente difícil. O sea, no está de acuerdo con mi sinopsis, básicamente. No, No, pues esa sinopsis también se queda un poco corta, además porque pues ni siquiera la hemos terminado de construir. Si vamos a intentar hacer una sinopsis, al menos pues sigámosla porque ahí quedó. No vamos a ver qué se trata de una vez. Porque yo creo que una sinopsis entre todos Sí. nosotros sería un poquito un Frankenstein. la podríamos hacer, pero tenemos que definir como de qué trata la película. O sea, en esa sinopsis que leímos dice que trata de un secuestro falso, arreglado entre dos grandes amigos, que yo no sé si son dos grandes amigos, ¿no? Ujú. A ver, ¿de qué trata la película entonces? ¿De qué Mm, se trata la película para cada uno y una? Igual lo que pregunté, pero agréganle el para cada, para cada uno o una. Personalmente pienso que la película se trata como qué pasaría, qué pasa en la sociedad cuando aparece algo tan puro, un ser tan puro, cómo lidiaría la sociedad con eso, ¿no? Para mí la película va de eso. Incluso en el primer punto, en el punto, digamos, del modelo feudal como también en el punto bancario, porque la película finaliza en un banco. Y en ese orden de ideas me parece que es lo mismo. ¿Cómo reacciona una población, cómo reacciona un público a esa aparición? Podría ser algo así como que un personaje nos transita a dos espacios de poder de diferente época y cómo a través de esa santidad que mueve el personaje, como que la maldad sigue prevaleciendo. No sé, algo así creo que podría yo entender. En el contraste se hace incluso más fuerte, ¿no creen? O sea, como que frente a Lázaro todos nos Ujú. vemos peor de lo que somos. Sí, pero eso es lo que es interesante, digamos, que la película plantea, o sea, el personaje no es el que reflexiona sobre la sociedad o sobre las situaciones que está viendo. Eso me parece un logro, digamos, normalmente en este tipo de películas, digamos, un personaje inmaculado, un personaje con una situación interna superior de calma, de tranquilidad, de aceptación, ¿no? Que es un poco lo que nos presentan con Lázaro. La película, si fuese hecha pues en otro escenario no europeo, no italiano, este personaje estaría como lanzaría en algún momento un discurso, una reflexión profunda sobre los horrores que estaba viendo, sobre la humanidad y cómo pues las injusticias y todo este tipo de cosas suceden tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, etcétera. Ujú. Pero aquí lo interesante es que ese personaje no juzga, ese personaje en ningún momento hace ese tipo de postulados, de posiciones al respecto, sino es como él en su silencio, digamos, cuestiona todo eso alrededor. Y eso es un logro interesante de la peli sobre ese personaje.
Ahí estoy de acuerdo en el sentido de que, Pero, señora, pero yo tengo una duda, Iván, tú estás diciendo que los demás personajes sí reflexionan sobre la maldad y demás cosas y que Lázaro no, o no entendí. Sí, es que ahí hay algo Mm, importante para hablar, es que pero yo no sé si los es, demás personajes reflexionan sobre lo que hacen. es que yo pienso que yo, sí, pero pienso que no es una reflexión que necesariamente, sí, Trascendental. sí, que necesariamente tenga que trascender para ellos. Simplemente los hace conscientes y ser consciente es reflexionar sobre la situación propia, que con, sí, yo creo que a la coprotagonista, a la chica, Antonia. sí, o sea, yo creo que ella todo el tiempo, la forma como lo ve, la forma, pues sí, es la misma niña y la misma adulta, sí, yo quedé un poco con esa duda y ahorita voy a reflexionar sobre un problema que a mí me parece que es de guión y por eso no entiendo muy bien cómo esta película gana como mejor guión en en Cannes, pero entonces es como que no queda claro qué personaje, ¿no? Entonces, si ella es No la es misma, cierto, eso no es cierto. Hay una escena súper clave que nos revela quién es quién. Sí, por es verdad. eso, pero es una escena forzada, o sea, es una escena No, es una escena usando un recurso, preciosa, es una escena preciosa, es una escena súper hermosa. pero es un recurso que no se usa sino esa vez. Y yo me quedé preguntándome, o sea, estamos hablando de la misma, ¿no? Él llega al refugio, Sí, llegan unos personajes más y de un momento a otro, ¡pum! se va la luz. Es un flashback presente extraño en donde él está viendo a los personajes como eran antes cuando él los conoció. Porque pues hay una cosa particular, ¿no? O sea, este personaje vuelve a la vida O sea, después resucita como de muchos Lázaro. años. oh, esa referencia bíblica, Ojo. Bueno, yo a aquí, ver, yo O aquí es sea, donde, yo aquí es donde quiero hablar, bueno, aquí es donde yo quiero hablar. Para mí la película resulta ser primero la historia de una persona que tiene Asperger y que hace sí señor, y hay que buscar un poco acerca de qué es este síndrome y que hace una transición de digamos que dos tipos de sistema económico que resulta del primer momento ser hasta tres, la esclavitud, la servidumbre o el feudalismo y el paso a las economías que tenemos hoy. Para mí resulta ser una película que tiene elementos muy romanos, muy latinos, porque es la representación, hay una figura, hay un símbolo que trazan allí constantemente que resulta ser el lobo. Es importante ese adagio latino que dice, oh, oh, ay, se me olvidó en latín, el hombre es el lobo del hombre y se devora a sí mismo. Y esa situación transita a lo largo de toda la película y los conflictos que precisamente vive este personaje que resulta ser Lázaro. Aparte de eso también es una forma bien particular porque en términos cristianos es la sí. resurrección, él vive la resurrección, ¿no? Y al mismo tiempo uno puede leer una referencia a una cosa que se llama catalepsia, ¿sí? Que uno puede también asociarlo, ¿no? Pero estas dos resultan ser las formas de la Eh, realidad en las que se puede leer a este personaje, ¿no? Ese Senchito, asunto una del pregunta, Asperger y hermano. ese asunto de la ¿Me salud. puedes repetir la Eh, parte del lobo? Porque es que a mí, o sea, dentro de la mitología de la película, me quedaba esa duda de qué es lo Yo del lobo y quiero creo que meter usted ahí lo acaba de la resolver. palabra. Natalia, mete la palabra. Por cierto, espere, Natalia, no meta la Es palabra que todavía. Quiero aclarar que por el tema del aislamiento, nuestro amigo Vicente Sencho nos está hablando desde una cueva, ¿listo? No lo juzguen, gracias. Natalia, adelante. que la semiótica para mí en esta película gira en torno a un tótem que es el lobo, porque es un recurso que siempre se usa para dar explicaciones un poco trascendentales. De hecho, a partir de que sale el lobo, pasamos a la segunda parte de la película y yo siento que los lobos son como una guía espiritual que en la profundidad de la vida y la forma de ser quieren como todo el tiempo cuidar a los demás. Y siento que Lázaro representa a los lobos y todo el tiempo las temáticas del aullido y las demás representan como la manada que él veía como en esas personas que a pesar de que pues tenían actitudes un poco toscas con él, siempre los veía como su manada, como su familia.
Siento que esa es como la semiótica que hay a partir de los lobos y de pronto las lunas también. De hecho, los apellidos de la marquesa y el pequeño marqués son luna, entonces son como lo opuesto. Pues no lo opuesto exactamente, pero a lo que uno siempre, bueno, los lobos siempre están admirando. Y Lázaro también admiraba de cierta forma al marqués, que era pues, según él, su amigo. A Tancredi, Creo que ¿no? esas son Sí. las explicaciones que yo les doy semióticamente a los elementos incrustados No, en la película. Pero es que Pero según, es- según yo difiero Lázaro, un poco. él se... Ey, 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 ey. Se me controlan que esto es un... Se llama Desmadre Cinéfilos, sí, pero... ¿Qué iba a decir, Sencho? Perdón, pero ahí sí difiero mucho porque es que el adagio latino dice como mini lupus. El nombre es el lobo. Sencho, eso, ahí es que la cueva se estaba cerrando mucho. Sí, cada vez que dice el adagio del lobo, se le va y yo necesito resolver el dilema Homo del lobo. homini Por favor, lupus. dígalo. Homo homini lupus. Ok. El hombre es el lobo para el hombre y Que se el hombre devora es el hombre devora a al sí hombre mismo. mismo y eso también lo muestra precisamente la pseudomarquesa, porque ella estando en la torre, en la casa, va a expresar, va a generar un discurso bien particular y elocuente que se lo aplaude el hijo, le dice hermosas palabras, pero resulta ser es esa descripción de la esclavitud y del consumo del hombre al hombre, del ser humano sobre el ser humano, y cómo es concebido como un animal, ¿sí? Y como al final, Sí, este sí es el spoiler total de todos los spoilers, y lo siento para todo el mundo, No entiendo. eh, el lobo, el hombre, Spoiler significa que van a contar algo importante de la película. Tan bobo. Eh, Termine, Sencho. el hombre asesina al hombre y ya muere completamente consumado y consumido por el banco, las personas del banco que están consumidas, que es lo más yo complejo no del sé. asunto, ¿no? Son Eso es Yo lo que trato, yo esperen, veo. esperen, como los esperen que discursos del yo poder. los voy a unir, porque es que yo siento que mientras que siento que Natalia tiene mucha razón en cuanto a la visión casi terca, entre comillas, para nosotros, que tiene Lázaro de la gente como su manada, se contrapone con los lobos que resultan ser en realidad, o sea, con el comportamiento irracional de animal que resulta de la sociedad, digamos. Él siempre se considera un lobo dentro de lobos domésticos, no sé, o sea, como una hermandad. Mientras que los lobos, es decir, la sociedad, le siguen demostrando hasta el final de la película, a la fuerza, nunca mejor dicho, que no, no existimos así, no somos manada, no hemos podido ser. Qué profundo. Yo no sé, yo también no sé si tenga que ver, pero pues obviamente para la cultura romana, pues los lobos son como una mitología fundacional, o sea, es un relato fundacional. Yo no conozco tanto de, voy a decirlo así, mitología cristiana, católica y este tipo de cosas, pero, pero pues en los textos de historia que uno toma, pues Rómulo y Remo, que fueron alimentados por una loba y que fueron los fundadores de Roma, etcétera, pues yo lo asocié por ese lado, pero pues realmente no le encontraba ese camino ideológico claro al tema del lobo y la resurrección de Lázaro a partir del lobo y que luego otra vez vuelve a aparecer cuando ya lo spoileamos que lo matan al final, ¿no? Ujú. O sea, a mí me Ok. parece que la película nos va a permitir reflexionar muchísimo sobre los seres humanos, sobre los modelos económicos, sobre la Y política, o el sea, poder. o sea, sobre el poder, o sea, es brutal para hablar de eso. Pero a mí, digamos, no me gusta tanto hablar de esos temas que tocan las películas, sino me gusta hablar más de la película en sí, porque cuando uno habla de los temas que toca la película, de la filosofía, de la política, de la película, de su posición, etcétera, pues muchas veces se queda corto pues porque uno no es un experto en esos temas, sino uno se supone es experto en cine, por eso estamos acá reunidos. Entonces, No somos expertos tampoco. cuando Pues uno nos habla gusta. de la película, a mí me parece que la película también tiene mucho de qué hablarle porque tiene muchas cosas raras. Mm,
Y la primera, o sea, si quieren hablamos de todos los temas de los que habla la película, que es brutal, en eso me parece muy chévere. Pero, por ejemplo, a ustedes les gusta, hablando ya de la película como tal, de cine, ¿a ustedes les gusta el personaje de Lázaro? A mí Em, sí me gusta. Pero a mí también me en la encanta. Y película con sí lo respecto a lo nombran, A en la de, mí, película sí lo de qué se nombran como dialoga cuando esclavitud. se habla de una película, yo pienso que no es tanto que se hable de los temas que habla la película, sino que se habla de cómo habla la película. sobre Porque, esos temas. exacto, o sea, hay películas que hablan mal Sí, del sí, sí. feudalismo a montón, pero capaz son un bodrio. En cambio, esta me parece que Sí, sabe sí, hacer la crítica. o sea, yo estoy diciendo, no estoy diciendo que nosotros hagamos mal ese ejercicio, sino que generalmente cuando hay conversatorios sobre cine, la gente habla de todo menos de la película. No Y sé. pues, obviamente a nosotros no nos pasa eso porque nosotros somos unas personas que hablamos de cine, pero eso pasa, o sea, esta película le sirve a uno para hablar de feudalismo. Por ejemplo, en internet yo leí un poco y todo el mundo habla que lo que se presenta entre la marquesa y la situación inicial de la película y todos sus, entre comillas, empleados o trabajadores de la hacienda Esclavos. que están ahí, no es esclavitud, eso no es esclavitud, porque si fuera esclavitud ella los vendería, ella los haría reproducirse para venderlos, para negociar con ellos. Pero si Eso es es Pero feudalismo, acá podríamos hablar también de que si la marquesa no lo haría. O sea, como nos pintan el no, personaje, no porque ella no los Ni puede siquiera dejar. supimos. Eso no se explica, Iván. Eso no se explica. Ella No, ni siquiera sabemos de dónde lo sacó ella. Ni siquiera sabemos quiénes son bueno, familia entre sí, sí. exacto. Si hablamos de la película y del guión, ahí hay un error, porque uno dice como de dónde surgió esta A pues comunidad. no, mí no Pero me bueno, no parece es que un sea un error, o error. sea, es... No, es una decisión. bueno, para mí sí es una falla porque yo digo, en términos de la verosimilitud que tiene que tener una historia, o sea, para que sea una comunidad tan grande y que no sepamos como quiénes son sus orígenes, o sea, me parece extraño, pero pues puede ser porque es un contenido como filosófico. Pero lo que yo estaba diciendo es que la película a mí me parece que habla es de feudalismo, entonces aclarémoslo ahí, o sea, lo que vemos ahí es feudalismo, no es esclavitud. Cuando estábamos en la edad feudal, no eran esclavos per se, no estaban comprados, no eran posesiones, no se podía negociar con ellos, pero sí era una condición totalmente de sometimiento de las personas que estaban ahí bajo el poder del señor feudal. Entonces aquí se hace una reflexión se desnuda el funcionamiento del feudalismo a tal punto que los siervos, que no son esclavos, sino los siervos del amo, tienen una condición de amar a su amo hasta tal punto que ellos se gastan los 50 euros que han logrado conseguir en la ciudad a regañadientes, se los gastan para llevarle un regalo de unos dulces a quien en otro momento fue su amo, en una de las escenas de bien entrada a la película. Entonces ahí como que se muestra cómo funciona el feudalismo. Y si vamos a hablar de política, ¿sí? Por ejemplo, aquí en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica, en donde se está volviendo súper popular otra vez la extrema derecha, nosotros funcionamos como países feudales, ¿sí? Y tenemos mentalidades feudales. Entonces, por eso es lo que yo digo, o sea, podemos hablar del feudalismo, pero pues eso no es hablar de la película propiamente, ¿sí? Yo pienso que extenderlo a contextos específicos ya no es hablar de la película. Por ejemplo, hablar de la película es plantear quizá, a mí o sea, me pareció interesante, no lo había pensado y salió así. Nunca vemos de verdad de dónde sale ese amor, dónde empieza esto. Quizá empezó como esclavitud y se volvió feudalismo, quizá siempre fue esclavitud. Esa O sea, me parece interesante eso más que un error. fidelidad. Y hablando de verosimilitud en la historia, o sea, estamos en una historia donde un tipo se va a dormir y despierta como 30 años en el futuro y todo el mundo está igual. O sea, mucha verosimilitud no hay Ujú. ahí. Y no importa, a mi parecer. No, ahí corrijo, Él muere. él no se fue a dormir, él se accidentó, pilas, él se Bueno, él accidentó. Sí, murió, perdón. él murió y resucitó. Pero es que ahí no, esa parte obviamente no es verosímil, pero sí está dentro del universo de la película. Entonces es creíble porque uno sabe que Lázaro es un personaje especial, ¿sí? Pero ¿de dónde surge una comunidad tan aislada, tan sometida? Y es que a mí me pareció horroroso, horroroso, ¿verdad? Cuando yo vi, claro que yo no tenía claro si la chica que sale en la ciudad
es la misma muchacha que es Sí, es la Antonia. Yo misma. no tenía claro porque realmente me parece que ahí no se resuelve con claridad quién es cada personaje, Pero ahí pero ellas la ustedes dicen que sí. reconocen, A mí Pero ellas la sí me entonces, reconocen parece. cuando están hablando. pero, Además, o sí sea, se porque es que es por parece. el nombre. Se tiene uno que acordar del nombre y pues yo soy pésimo para acordarme los nombres de los personajes. Pero bueno, lo que iba a decir es que me pareció tenaz, o sea, la escena más, la peor, o sea, no porque la escena sea mala, sino por lo que dice, es cuando Antonia, o sea, a ella es a la que peor han tratado, porque ella era la que servía directamente a la marquesa y a su séquito, digamos, y es horroroso como ella siente todavía que ellos son algo especial, que ellos son algo bello, que ellos son algo superior y que tiene que rendirles pleitesía. Me pareció horrible eso, o sea, esa condición humana de poder llegar a eso me parece tenaz. Además de que ahí ellos ya saben que los tenían encerrados, que los tenían explotados, que era ilegal, pero además los sacan de allá y los ponen en una posición todavía peor, pero ellos siguen teniendo ese cariño hacia su amo y a mí eso me pareció terrible, realmente. Yo no sé si eso era cariño. O sea, es que yo creo que o sea, Antonia, yo creo que representa como a eso que se llama dignidad. Por ejemplo, cuando Teresa, que era la actual esposa del, este, se me Tancredi, olvidó ¿Tancredi? hablar ahora, creo, sí. de ese, le dice que no tienen nada de comer. Antonia, yo creo que ahí su dignidad fue como, pues nosotros sí, vea, tome. Pero Entonces no, a mí no me parece que eso sea dignidad. yo A mí me creo parece que eso es una condición muy cristiana. Y yo tampoco considero que sea dignidad. Siento que es como un tipo de bondad, una bondad. Exacto, una bondad como muy cristiana, como de dale al que no tiene así. pues Persona, es que como, yo no sé, porque yo no Eso se sentí llama bondad en el misericordia. acto de Eso se llama Antonia. misericordia. Ella estaba ahí como, bueno, pues ya estamos acá y compramos esto para esta gente, pues ya que lo están necesitando, se lo damos. Y también no tiene que ver mucho como con la misericordia, sino la dignidad de que ellos sí tenían en ese momento que ofrecer algo. no sé, pero Ahí hay un elemento que yo quiero meter ahí, es, primero, si es un acto o sea, sí es importante lo que dice Iván, que esa condición fuerte de la subalternidad del siervo se hace evidente, que ese respeto a esa figura de amo, pero digamos que se rompe a partir primero de un acto de misericordia, en el momento en que sí le entregan los dulces a los que están en la inopia, porque hay una pregunta que rompe ese momento, y la pregunta es, ¿cómo fue que llegaron a este punto? Y entonces la respuesta resulta ser los bancos, la culpa es de los bancos, ¿sí? Porque es que hay veces la culpa no resulta de ellos, sino que la culpa es de otro, de otro. Lo primero. Lo segundo, de contenido religioso resulta ser que cuando salen de ese edificio, escuchan la música, y quien escucha la música resulta ser Lázaro. Y es una música muy cristiana, muy de órgano, y si mal no estoy, por las pocas referencias musicales que tengo, si mal no estoy, la música que suena pues es una composición de Bach y es una composición Pero, para la pero esa iglesia. música sí tiene un simbolismo importante y es porque, o sea, esa música que simboliza el acto sagrado que se está haciendo en la iglesia se va. O sea, se va de la iglesia. Pero sí, se va, y se va Con con el ellos. personaje que resulta ser el que encarna la máxima bondad, ¿no? El asunto de la música, quiero traer a colación el antes, ¿no? Antes de esa música como tal, y que en términos de sonido me parece importante en la película. Y es el hecho, primero, del juego del viento. El juego del viento, la voz del viento la encarnan estos personajes cuando estaban precisamente siendo explotados en esa finca, en ese lugar, en ese territorio, ¿cierto? Y que ahí hay unas músicas, ¿no? Hay unas músicas puntuales que esa música de gaita, esa música atónica o atonal, digamos que representa eso no eclesial, eso no institucional, sino muy propio de la comunidad, y que esa música va avanzando, va evolucionando, ¿sí? Porque aparece también una música moderna que la tiene el marqués, y se remata con esa música religiosa que representa como
Esos fueron los 3 momentos de sonido, de música que me llamaron la atención precisamente de la película. Pero yo quería decir que yo no sé, o sea, a mí el personaje de Lázaro ya es algo sí muy subjetivo, o sea, no puedo botarle argumentos reales, no me convence, que fue la pregunta que yo le vi en algún momento, no termina de cuadrar, digamos, no me termina de cerrar, de gustar, pero yo no sé por qué, o sea, yo terminé la película y yo hice muchos análisis, y, o sea, traté de ordenar muchas ideas y dije, yo sentí que había algo que se podía interpretar, que se puede interpretar así, no estoy diciendo que sea así, pero que se puede interpretar como de una manera muy simplista, y es que Lázaro llegó a ellos en el momento de la ciudad, ¿sí? Para señalarles que el camino era volver a la ruralidad. Y entonces en términos generales, como que esa era su misión, porque uno no tiene claro, ¿no? ¿Por qué revive? Yo, ¿Sí? Y entonces como que si esa es la explicación me parece a mí malísimo. no me parece que O sea, haya yo un no creo que porqué. esa sea, pero yo creo que uno se puede quedar con esa interpretación. Yo personalmente con el tema del regreso de la resurrección, digamos, bueno, digamos no es una resurrección tal cual, me quedo con no hay razón, o sea, simplemente es un acto divino, entre comillas, o sea, es la, lo celestial en lo terrestre, no lo Yo comprendemos. me quedo con la parte en donde Antonia se llama, no recuerdo, está contando la historia cuando ya se van del pueblo y ahí están hablando sobre una historia de un lobo que perdona a un hombre porque huele en el hombre que es demasiado, que es bueno, ¿sí? Y yo siento que eso se hace como un paralelo cuando el lobo está oliendo, que no sabemos si de verdad está el lobo ahí o si realmente es una representación nada más. Y cuando está ahí, que Lázaro está en el suelo después de haberse caído como muerto y revive, es eso, como el perdón, como la oportunidad de volver a vivir, porque es una persona que uno no se puede encontrar todo el tiempo, es una persona demasiado buena con todas las personas, que así quiera o no quiera, como que está presente para ellos, pero igual, por ejemplo, la única que pensaba en él era Antonia, a los demás no le importaba Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Nada. Y está presente para ellos, pero además, como lo dice muy claramente la marquesa, para que todo el mundo se la monte, ¿no? O sea, en el feudalismo que nos muestran al comienzo, o sea, Lázaro esto, Lázaro lo otro, Lázaro hace esto, carga, sube, trae, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué no estás? O sea, es una condición de un personaje que en cualquier otra, o sea, en cualquier sentido común uno se enoja, o sea, yo estaba enojado ya, pero pues Lázaro es tan mágico, divino y bondadoso que que no tiene ese tipo de reacciones, o sea, que para él es importante Pero que seguir además, Yo cumpliendo. pienso que Lázaro, señor, Asperger, tienen que revisar eso, Asperger. no, yo pienso que incluso usted lo etiqueta en ese, que ya lo revisé, ya hice mi consulta psicológica. Usted lo etiqueta ahí porque, y creo que esa es una intención de la película, etiquetarlo en eso porque no somos capaces de creer que puede existir una persona así, sin ningún problema psicológico, simplemente es una persona, la bondad personificada, no podemos y creer en eso. Nuestra sociedad nos ha enseñado a no además creer hay en que eso. aclarar que el personaje, o sea, el actor tiene el síndrome de Asperger, o sea, hay que decirlo. Pero no creo que esa haya sido, digamos, la razón principal como para que haya sido escogido. De hecho, yo estoy investigando y él quedó entre de casi 150 personas para ese papel. O sea, realmente no es por su condición que haya quedado. Pero Para añadir la ahí, actuación del tipo es muy Es buena, brutal, ¿no? O es sí, sea, actor digamos, es natural y increíble. es un debut, Ojo, es la no es primera vez. actor, él es en sí mismo, él es en sí En el no, no mismo. creo, o momento sea, en que Por alguien eso aparece resulta frente a ser la Papel, pantalla Renzo, él no interpretando, es él no es Lázaro. Asperger. Lázaro, él no es Lázaro, él no revivió no, en ningún y él momento. está, o sea, él no ha revivido, exacto, Vengan, pero, O sea, ¿saben pero qué? que él ¿Saben qué? es, ¿Saben qué? era un Vamos a ir personaje. a refrescarnos, ¿listo? Que siento que ya acá hay ¿ya? mucha Ok, bulla, bueno, mucho Lázaro, que muchos lobos, ¿listo? Nos vemos en un Bueno, rato. Refresquense. bueno, listo. Your dream will come alive. Your dream will come alive. Relax and move to the track. Go for your goals, don't hold it back. Strive to keep your dreams and hopes alive. Do it now and don't pass it by. Life is too short to give me a hand. I will lead you to another land. DROTK is here with the light. Shining bright is alright. Close your eyes and just concentrate. It's never too La late. gente, ya volvimos a refrescarnos. Todos espero que estén bien, muy frescos.
Era importante Sí. refrescarnos, ya estábamos acalorados acá. Sí, no, yo ya le iba a pegar un ciberpuñetazo a alguien si no cuadrábamos rápido el Creo que a tema mí, de... sí, yo sé que a mí, pero bueno, No, a Sencho por comunicarse desde una cueva, mano. Pero bien, me parece muy responsable de su parte que esté tan distanciado de la gente como del micrófono. una Gracias. cueva así como la que Lázaro tenía para esconder Sí, a sí, 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 sí. Tancredi. Una Hablando cueva de, Quitar. pequeñera. para complementar un poco lo que estaba diciendo antes Iván, sobre cómo las personas notaban a Lázaro, pero para aprovecharse de cierta manera de él, iba a decir que por eso Tancredi se vuelve una persona importante para Lázaro, porque es alguien que lo reconoce. O sea, como que cuando están en esa conversación de que le dice que él podría ser su medio hermano porque el papá era mujeriego, Lázaro de verdad se lo cree, o sea, Lázaro de verdad cree que él es el medio hermano de Tancredi. Por eso al final, y es lo que desencadena que él vaya al banco y que al final, o sea, en las dos ocasiones, Tancredi, llegar a Tancredi es que ocasiona la muerte de Lázaro, en las dos ocasiones. Entonces eso me parece súper importante ahí porque no hemos como reflexionado sobre esa relación. Eso me parece importantísimo. Esa hermandad de lo divino con lo mundano, cómo lleva a la muerte de lo, bueno, muerte entre comillas de lo divino, ¿no? O sea, justamente el amor de esa figura que es Lázaro, por esa figura que es Tancredi, tan, Pero Tancredi es un personaje horrible. por eso mismo, Por eso. Está loco, hacia ese está personaje loco. horrible, Y eso es súper religioso, ¿no? Que siempre el que es bueno termina dando su vida o ayudando al que no es tan bueno. Ahora, para seguir, Pero la yo pregunta antes de la habitual, pregunta general, tengo otra señor. pregunta. Para todas y todos, creo que puede ser rápido como el capitalismo, que es la segunda parte de la película, y casi que es la segunda hora de la película exacta. ¿El capitalismo es peor que el feudalismo o es mejor En para los la personajes? película, Para los en la personajes. película, sí, 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 en la película me parece que es la mutación hacia lo mismo, hacia un tipo de vida que básicamente cuenta con la misma nula dignidad que había en el feudalismo. Me parece que ese es un tipo de mensaje, ¿no? Como quizá hemos cambiado de modelo, pero no hemos cambiado cómo tratamos a las personas, cómo las dignificamos en nuestros modelos económicos. Esa es mi humilde opinión. Como el capitalismo lo hace creer a uno que es libre, ¿no? Que ya no es como parte de, pues voy a decir esclavo porque no encuentro otra palabra, parte de la esclavitud o del feudalismo, pero de todas formas sí como lo lleva a uno a la masividad. Y tienes toda la razón, o sea, es como a estos personajes se les presenta como que, bueno, los liberaron, ¿no? Los liberaron de la situación en la que estaban, pero realmente los botaron a una situación, pues, muchísimo más compleja, ¿no? En la que ellos se convierten incluso en delincuentes para poder sobrevivir. O sea, ellos antes no estaban haciendo nada, digamos, entre comillas, ilegal. Ellos estaban cultivando tabaco y haciendo las acciones, pues, propias de campesinado, digamos, pero en la Pero lo ciudad hacían la desde la manera de ignorancia. sobrevivir es robando. Y Pero lo viven en hacían, la... o sea, no Sí, hable. dígalo, Paula. No, dígalo No, porque es que voy a complementar su idea, justamente. no, que ellos lo hacen, o sea, en el trabajo antes lo hacen desde la ignorancia, o sea, como no saben que es ilegal, porque pues para ellos eso es lo que está bien, o sea, es lo que conocen, lo único que conocen. Y en ese orden de ideas se continúa eso en el modelo capitalista. O sea, ellos siguen viviendo bajo su ignorancia de que es lo que conocen. O sea, ellos fueron arrojados a ese modelo de calle y ese modelo de calle es lo que les ha enseñado. Entonces me parece así, o sea, ya que hemos hablado tanto de, ¿cómo se llama? De esclavitud, me parece que es lo mismo. Como el, ahora me olvidó el otro también, el modelo este, ¿me lo Capitalismo, recuerdas? feudalismo o El capitalismo. feudalismo. Como el feudalismo hizo creer que liberó la esclavitud y cómo el capitalismo llega a hacer creer que libera al feudalismo, cuando en realidad es un ciclo que no importa el modelo, llámelo como quiera, también puede ser comunismo. Lo que importa es que se está dejando de un lado al ser humano, digamos, que es lo que importa, que es lo que Bueno, quiere decirnos Lázaro, creo. desde el punto de vista político, filosófico, yo sí estoy de acuerdo, pues la historia de la humanidad es una y otra vez historias y relatos de cómo unos seres humanos se aprovechan de los otros. O sea, esa es la historia de la humanidad. Como Homini Lupus.
El Exacto, hombre es el lobo para el hombre. Y otra exactamente. pregunta Me encanta. rápida. Señor, Yo también tengo otra pregunta rápida. Bueno, dale tú. háganle, lancen todas las preguntas que quieran, por ¿A favor. ustedes cómo les pareció la estética de la película, ya hablando de lo visual? Oye, esa es una muy buena que no había caído en cuenta. Esta película se rodó en Super 16 16. milímetros, Sí. 16. 2018, 2017, o sea, es así como toda una añoranza, lo romántico del celuloide, que a mí en particular, digamos, por la marca del borde del encuadre, me parece sí que sí logra ese romanticismo, que hay unos paisajes muy bellos, pero a mí sí me preocupó, ¿sí? Yo casi nunca me refiero y me he referido en los otros capítulos de este podcast sobre la imagen, digamos, porque uno ve pues copias que no son, digamos, propiamente dicho las de mejor calidad, las originales, ¿no? Pero, Pero o sea, tengamos en cuenta que esta la vimos en Netflix, o sea, eso, en cambio esta se ve en Pero Netflix. Netflix tiene los O derechos y sea, creo que claro, pues esta era se ve una en copia Netflix, en buena calidad. es una película del 2018 filmada en Super 16 milímetros, pero la primera parte, los primeros planos de la película están súper pixelados. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿fue un problema de la masterización? ¿Fue un problema de qué? Ahora, todo se mejora cuando aparece la luz. Entonces creo que también el bombillo que siempre lo ponen a alumbrar dentro de la imagen. Ay, Es una yo busqué película, algo sí. sobre eso. Es que esa escena, digamos, cuando están las primeras imágenes, es toda grabada con la luz que está en la escena. O sea, no hay nada de luz alrededor ni nada de luz artificial. Claro, y tiene No, una yo siento explicación. que lo hace, yo quiero hablar, Dale. adelante. yo siento que lo hace súper intimista y mucho más natural. Uno reconoce que la luz en los pueblos o digamos en las casas en la normalidad es así. Como que la directora no se preocupa tanto por que la imagen esté total, bueno, la imagen no, la luz esté totalmente perfecta, sino que se apega a lo que es real, ¿sí? De pronto también ligado a, según yo, el neorrealismo, pues que Andrés sí me lo va a debatir porque él va No, a decir que pero es realismo mágico, pero siento que es muy ligado como a la naturalidad de las cosas. Además de eso, las escenas donde están también todos reunidos generalmente son oscuras. Lo único que brilla son como los bombillos. Y ahí es ahí precisamente donde esa escena se revela quién es quién. Y a mí me pareció una escena muy bonita porque no necesitó de tanto montaje de iluminación y de toda esa coordinación, sino que fue muy sencilla, la resolvió de una manera muy sencilla desde la fotografía. sí, digamos, ahí, los defensores de lo romántico del celuloide y de antaño otras técnicas, estoy Yo, seguro que van a encontrar un argumento para decir que esa primera secuencia que está subexpuesta porque no se iluminó, en el formato, en el soporte fílmico funciona y ese ruido estoy seguro que se ve muy bien en la gran pantalla, pero en el mundo digital se ve mal. O sea, yo realmente ahí al comienzo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está a pasando? mí no me parece. Se me pixeló, ¿qué fue esto? Pero luego, pum, luego salta la luz y yo dije, ok, entonces eran esos primeros secuencias. Pero eso de filmar sin tantos recursos, eso sí es muy neorrealismo italiano. Digamos, la película sí tiene eso de poner su mirada sobre personas, digamos, situación pues de desfavorecimiento, que eso era parte también de la estética del neorrealismo italiano, pero sobre todo, digamos, esa forma de filmar, digamos, tiene mucho que ver con el neorrealismo italiano. Yo siento que puede que sea neorrealismo hablándolo formalmente, pero pienso que la película, como tal, como película, no se ciñe tanto al neorrealismo, sino más al realismo mágico, porque parte del realismo, justamente, demostrar enfocarse demasiado en esas No nos realidades sociales, vayamos de la fotografía todavía. es Hay que la muchas cosas. fotografía es aburrida. No, Chévere dentro de hablar esa conceptuales. película es lo que más resalta para mí. Es Esa bastante bonita película, la fotografía. no Sobre me todo dejan los hablar. primeros planos. Hable. Hay muchos encuadres, imágenes de apoyo que le construyen mucho a la narrativa. Hay, por ejemplo, las imágenes de apoyo del lobo, de la lluvia, de los reflejos en el agua,
del paisaje como tan desértico. La temperatura todo el tiempo está como yendo y viniendo, no es fija. Por un momento vemos tomas frías, por otro momento vemos tomas ya más cálidas. Nevó en un ¿Cómo? momento y luego ya no estaba nevando. Exacto, todo eso a mí me parece como que genera como una exploración visual muy chévere. O sea, como que uno siempre está pensando la continuidad de las cosas y todo eso desde lo visual, pero aquí no siento que haya sido tan transgresor, ¿sí? Y de hecho a mí me hizo sentir cómoda, ¿no? O sea, como que no me he preguntado esto por qué lo hicieron así, o este cambio por qué tan brusco, sino que como con el personaje me iba moviendo de escena en escena de una manera pues muy bonita. Los encuadres cerrados, o sea, los encuadres que les hacían en primer plano a Lázaro, me parecían súper hermosos, súper bellos, súper bien logrados, porque desde el rostro de él se lograba como esa impresión de la divinidad, ¿no? De la perfección. Hay un primer plano que le hacen a él que es el afiche de la peli, que es Ah, o el, sea, esas escenas donde están tratando de quitar las hojas de coca, uff, el súper tabaco, ¿no? lindas. Eso del Tabaco, tabaco, tabaco. perdón, Uy, 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 me uy, recontextualicé a Colombia. que no se Perdón, nos crujen los podcasts. Acá no sería Lázaro feliz, ay, sería como Brian contento. Pero no, pero yo digo, esa secuencia, los encuadres son bellísimos. hermoso. Como presentan a Lázaro, es bellísimo. Pero yo, por ejemplo, ahí que a mí también ahí me quedó como, ¿quiénes son esos que están allá al fondo en esa escena besándose? La pareja, La Ah, la lujuria. pareja. ¿Los que se querían ir? sí, eran ellos. Es que eso tampoco es muy bueno grabando monstruos, ¿no, Iván? No, Ya es más que allá de los pues, nombres. todos son como iguales, los italianos. No, mentira. Uy, uy, se puso estereotipo de este man. ¿Qué? ¿Cómo así que no comen espagueti en ninguna escena? Yo quería, Ahora, no, yo quería preguntar, pues pasar a otro tema y es como muy conciso, preguntarles como sobre el guión. O sea, yo sí tengo ciertas reflexiones sobre el guión que hacer, porque pues esta película gana como mejor guión y es como el premio más grande que tiene. Pues no sé, ¿ustedes creen que realmente es un guión sobresaliente? a mi parecer, es un guión que desde muy poco y con una naturalidad increíble logra hacer magia. O sea, y para mí eso en un guión, o sea, imagínense todas las trabas que tuvieron que haberle puesto a Alice Watcher. O sea, bueno, si no fuera Alice Watcher, esa película no se hubiera hecho. Imagínense Es que haciendo pitch de esa eso es película. lo que yo No, digo. el, O sea, yo el siempre que man se duerme y pregunto, después, Yo siempre que pregunto por guión, me pongo en la posición, bueno, si yo hubiese sido, yo que no soy nadie con prestigio en esas esferas, si yo soy el que presento este guión o escribí este guión, ¿me lo compra? y eso es una lectura más sobre el mercado, ¿no? Cómo el mercado va a Oh, intentar, sí, o sea, cómo el mercado va a intentar destruir esa magia y bueno, buscarle entonces, razonamientos. la O palabra sea, no es porque, me lo compran, se podría hacer, podría convencer a gente para hacerlo, y sí, solo desde... Eso hace parte de la línea de reflexión del mercado, sí, de acuerdo con sí, Andrés, porque, porque a mi parecer el guión es demasiado bueno, o sea, la estructura narrativa y la cantidad de detalles que tiene, o sea, que el personaje supiera los nombres de las hierbas y qué matas sí se pueden comer y qué matas no se pueden comer, las descripciones de las locaciones, los detalles de los sembrados, los detalles de los animales, o sea, son muchas cosas que me... Bueno, yo para no alargarlo mucho, quiero decir varias cosas sobre el guión. Obviamente es un guión europeo que no está ligado, digamos, a las estructuras o a lo que le enseñan a uno como teoría y práctica de la escritura del guión. Es decir, pareciera ser varias películas en una, ¿no? Pero no de una manera, digamos, orgánica, sino como de una manera un personaje que salta de una historia a otra. Mm, Obviamente, eso es lo que yo me preguntaba. Entonces, para Cannes, para ese festival tan prestigioso, ¿qué es un buen guión? ¿Sí? Porque pues obviamente los Óscares es muy claro. O sea, es un guión que se ciña a la estructura clásica, inicio, desarrollo, desenlace, fin. Pero digamos que en esta película yo siento que esa estructura clásica trastabilla porque
pues cambia mucho la película, o sea, la película cambia demasiado de un momento a otro y realmente a mí, digamos, como espectador de esta peli, me interesó mucho más la película cuando pasó a lo urbano. Antes, como que sí la sentía como un poco ahí, que no sabía para dónde iba, pero cuando pasó a lo urbano me pareció algo muy, muy interesante. Hay dos rasgos, dos momentos que me parecieron raros de la estructura del guión o del recurso narrativo que se usan, y uno lo mencionó Paula, y es cuando meten como ese relato y lo meten como una voz off cuando ellos están saliendo, cuando los sacan de allá, los encuentra la Hacen policía. dos veces. Esa voz off yo era como, pero me desubiqué, yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De dónde salió de un momento a otro una narradora? Hasta que al final ¡tum!, lo conectan, que es que ella está hablando, contándole esa historia al hijo. Y el plano que ustedes dicen que aclara completamente quién es cada personaje, a mí me pareció súper extraño porque es como, es un recurso que nunca se usa, o sea, es un recurso que él nunca ve flashbacks presentes, él nunca ve recuerdos, él nunca ve nada, y de un momento a otro lo hacen y yo digo, ¿y para qué lo hicieron? Para A mí me ubicarnos a parece muy nosotros de bien quién es logrado. quién, porque realmente uno no sabe quién es quién. Yo sí Sí. pude identificar quién era quién. Yo pienso, ahí sí Sí, estoy tal un cual. poco de acuerdo con Iván. O sea, el hecho de que no se vuelva a usar es obviamente para de pronto los que estuvieran más despistados, no estoy diciendo que Iván estuviera despistado, pero los que de pronto no identifican otros, no sé, pudieran ubicarse. O sea, el plano está para eso. ¿Está mal? Ujú. No, en absoluto. Él no ve más flashbacks, es hablar del personaje. Yo pienso que nosotros no vemos que él vea más flashbacks, pero no importa, porque no importan más flashbacks. O Pero sea, es a que mí yo la no película creo me que parece sea un maravillosa. flashback. Para mí, Es que para mí, para mí resulta yo ser, siento que ese fue el momento en donde él de verdad sintió que Lo estaba vio. como en la normalidad de lo que era antes, o sea, para él cambiar todo, o sea, todo ese cambio tan drástico de ir de un lugar, sí, y más en el tiempo, o sea, todos los años que pasaron, o sea, es como, o sea, ¿qué pasó? O sea, yo cuando vi eso, yo quedé como, ¿qué está pasando acá? ¿Esta película qué o qué? Pero cuando él los reconoce a todos en ese lugar, cuando está Tancredi, cuando están todos ahí, pues no todos, sino cierta cantidad de personas, y él los puede reconocer cuando estaban como eran antes, o sea, me parece que es eso, como que él por fin se sintió de nuevo como se sentía anteriormente, o sea, antes de Sí, Ese volver. es un yo buen creo sentido que metafórico, me gusta. evocó el mismo sentimiento del inicio de la película. Yo Una creo que eso no pregunta de era guión. un Sí, flashback. ¿sabe qué? Iván, lo abandono, me sumo a Una Natalia y pregunta a de Paula, me guión. gusta. Una pregunta de guión. ¿Cuántos años pasaron para las personas no divinas? No sé, por 30, ahí no, unos entre 30. 15 y 20 ¿Cuántos, años. cuántos? no, 30 Entre no. 15 y ¿Cuántos 20 años Vamos de a años. uno, tenía vamos de a uno. Sonia? Es Venga, que ni venga, venga, siquiera venga, venga, sabemos. venga. Entre 15 y 20 Sencho dice que años. entre 15 y 20, Paula. Yo creo que 25, Natalia, 25 años. 25, 20 años, 25 días. bueno. No, 25 días. Bueno, 15, 20, 25, todos como en la misma línea, Iván. Yo también digo que pasaron entre 25 y 30 años porque Tancredi es un pelado, es un muchacho, no tendrá ni Ay, sí, es 19 cierto. años y ahí ya se ve Obvio. casi como un 50 cuando Mm. vuelve a aparecer. Y entonces el perro, ¿cuánto vive un perro? Pero es que el perro, es que usted está viendo las Puede cosas muy durar harto. realistas. O sea, el perro, Al perro lo cambiaron, al perro lo pero cambiaron. el perro no es el perro. O sea, el perro es una presencia, un ente. No es representación de sí mismo. Pero es O que el sea, es perro es el metáfora. que es el hecho narrativo que usa el guionista o la guionista, no sé, para poder vincular otra vez a los Pero el personajes. perro está vuelto mierda, o sea, Pero también no creo está, o que es sea, un una, perro vive más de creo que 25 también es años. un indicio de Pero ¿cómo cuánto están tiempo viendo ha esto de forma pasado. realista? O sea, ¿cómo pueden estar viendo esto de forma realista? O sea, Que es no un importa, mundo el perro no importa. que crea una dinámica, ¿no? A mí me parece, o sea, Yo no lo en estoy viendo términos como de algo guión, realista, yo desde el principio dije que esto no era eso. yo No, Solamente no, elevo no. ahí, quise darle una explicación a Iván a como mí lo que medio me parece, lógica del perro. yo elevo ahí como ciertos detalles que me parece que en donde el guión para mí cojea, o sea, a mí no, yo no quiero someter a que un guión es bueno porque se ciñe a unas normas y a unas reglas, pero sí me parece que el guión tiene ahí como unos pequeños quiebres que uno como que no Es que termina a de mí me entender, o por lo Eso menos parece, yo, iba a decir. Pero es que, pero yo creo que lo que hace, perdón, termino, yo creo que lo que hace que el guión gane en Cannes y que gane en Europa, o sea, que los europeos entonces lo que buscan en un guión es el contenido filosófico profundo, es lo creativo
de la historia porque es creativa. Original. Mágico. Sí, lo original de la historia, digamos, y lo reflexivo sobre ellos mismos, ¿no? Creo que eso es como Y lo que yo yo le creo Ahora, encuentro. que, pero es que también convengamos una cosa, ya le doy la palabra a Natalia, y es que el jurado de Cannes cambia cada año. Incluso el de este año, creo que el presidente iba a ser Alejandro González Iñárritu, mexicano. Entonces, pues no, y eso, yo quería creo aclarar eso. que las tendencias también, ¿no? O sea, como que cada década, cada año pueden haber diferentes tendencias desde el cine. Hasta en los Pero, Óscares. exacto, pero Más yo en creo los que Oscars. también es porque el guión es muy experimental, ¿no? No busca dar explicación y una argumentación a ciertas cosas que decide la directora, porque la directora es muy sabia y decide hacer las cosas como se le da la gana y no darle todo masticado al espectador, y eso me parece a mí muy bien. Y yo creo que precisamente por esa determinación es que el guión tiene, o sea, como que logra lo más específico de la historia, y eso como que hace que tenga más importancia en lo que de pronto no se desarrolla tanto, que pueden ser cosas como el perro y wherever que estaba diciendo Iván. Pero lo que sí es, lo que sí necesita trascender en el guión, lo logra de una manera súper espectacular la directora. Entonces, por Yo eso creo creo que que si no pudo es haber esa ganado. directora, si no somos nosotros y lo estamos trabajando, nos hacemos estas preguntas que yo hice ahorita. Y segundo, en términos de si vamos allá a producirlo, un productor nos va a decir muchas cosas y seguramente nos va a hacer pensar Pero muchas veces el proyecto. ese es un Claro. problema de, primero, creativo, en plan, Mm. controlar la creatividad, en plan, buscarle sentido a la creatividad. Y el otro es el problema del mercado, o sea, nosotros no podemos controlar el mercado. Existe esa Además, el historia, mercado europeo y el mercado latinoamericano. pero bueno, yo considero que hoy día esos dos mercados están demasiado unidos porque nosotros lo hemos hablado en privado de cómo el cine latino sea bueno, no sé cómo se dice, Desde la Europeizado. narrativa, desde sus Europeizado. estilos, pero no sabemos pero desde entre la comillas, industria. entre comillas. Igual, Bueno, yo desde lo comercial más, digo yo, porque hay mucha alianza euroamericana. Pero bueno, dígame. volvamos al punto. Sí, lo hizo Alice Rohrwacher. Lo hubiera hecho cualquiera de nosotros, esa historia hubiera muerto y nunca nadie la hubiera visto y sería una lástima para el arte. ¿Listo? Entonces existe y es un milagro que exista, es un milagro como Lázaro, que puedan haber películas. Yo en su momento le dije así. Ya, o sea, Se nos romantizó el tipo. Nos los está ganó echando, todo. ¿Qué gente. quieren que diga? No Nos ve, está echando, es por que eso. se nos está yendo el tiempo y creo Sí, que vamos con la pues, tenemos pregunta. que pasar a la siguiente fase. Listo, ya como nos hicimos tantas preguntas, creo que vamos a lanzar directamente la última parte de nuestro precioso y desmadroso, porque hoy estuvo más desmadrado de lo habitual, podcast. ¿Con qué escena se quedan ustedes de esta película? Empecemos con José Vicente, alias Sencho, alias el que nos habla desde la cueva. Señor. La escena con la que me quedo es cuando Lázaro se queda mirando a la nada, aguanta todo el aguacero, le cae todo el aguacero encima y alrededor. Con esa contemplación, ese estado catatónico. Le voy a facilitar la vida a nuestro editor y Sencho se quedó, y para la gente de pronto, se quedó con la escena donde Lázaro mira la nada en medio del aguacero porque la vida continúa y él contempla. Muchas gracias, Andrés, por la traducción ahí. Nah, no me agradezca, mano. O sea, entonces yo debería agradecerle a usted por esa reflexión. Muchas gracias, Sencho. Lo quiero. Natalia, escena. Yo voy a romper el contrato porque tengo dos. ¿Cómo puedo silenciar a Bueno, Natalia? Perdón. seleccionado hasta que desmadre esta vaina. Censura se llama eso. Bueno, Soy colombiano, no lo olviden. Acá sabemos de eso. creí que éramos diferentes, Andrés. Bueno, creo que ya la mencionamos anteriormente, y fue la escena donde salen los niños y Lázaro en las hojas de, oye, otras iba a decir coca, parce, en las hojas de, ¿cómo se llama? Tabaco. De Tabaco, tabaco, igual. exacto. Porque los encuadres son muy lindos y muestran la naturalidad de los niños ahí. Y la segunda es la del lobo en la ciudad, caminando ahí, corriendo ya, Al casi final, galopando. Me pareció súper interesante. al final. Y también técnicamente me pregunto cómo lo habrán logrado, pero bueno.
El final. Podemos Ay, preguntar por me tercera vez. A mí Sí. eso fue un lobo entrenado. Uy, sí, toda una vida. Un perro. No, ese es lo puse 100%. Ah, Bueno, yo digo que es un extra, ahí como por meterles más polémica. Iván Prada, dígame, escena. Y yo también tengo dos, pero voy a decir Pero es que solo esta una para no incumplir el gente. contrato. Yo no incumplo Ok, el Tan ok, contrato. ok, ok. copión. Em, Señor, es una escena que es mucho más sencilla la carga como filosófica que tiene que las que han mencionado acá, y es cuando Lázaro y el tipo este que maneja el camión, el coso de mudanza, que no sé bien quién es él está diciéndole, ¿cómo así? Esto se come, este vegetal se puede comer, esto de allá se puede cultivar, estos son zanahorias silvestres, ¿esto qué es? Y Lázaro le está dando como toda ese conocimiento ancestral, esos saberes ancestrales, y el tipo dice, ¿cómo así? O sea, estamos parados aquí en una mina de oro y no lo sabíamos. Eso me pareció magistral, esa escena me eso es muy No, pareció. la que le filosófico sigue, también. la que le sigue. Ahí la que le El sigue. señor, eres el esposo de Antonia. Pero él Ajá. vivía con ellos, él era no, de ellos. No, él A sí ver, no Él era salía de la antes. ciudad. Él era de la él era la ciudad. ciudad. A ver, una persona del campo puede conocer a su esposa en lo urbano. Convengamos eso. ¿y Paula falta? Paula falta y yo, obviamente. O sea, yo soy el nombre del cine. Paula. Yo tengo una que se me quedó cuando cuando la policía los está llevando para cruzar el riachuelo hasta el otro lado, como ya para sacarlos de allá definitivamente, y no querían pasar porque tenían miedo y porque ahí demuestra qué tan, no sé cómo decirlo, no sé, qué tan sumisos los tenían. Cautivos, ¿qué tan Subyugados, cautivos eran? subyugados, Ajá. engañados. Sí, Cautivos. como que tan Subyugados. engañados estaban viviendo estas personas. Entonces ahí fue como que, uy, parce, o sea, de verdad, para no cruzar un río y tanto tiempo que llevaban ahí. Ah, bueno, porque yo estuve leyendo y desde el 74 hasta los finales de los 2000 fue que ellos estuvieron ahí. Digo, inicios de los 2000 era que estuvieron ahí encerrados, bueno, Esa ahí. reflexión de Paula me hace recordar una película, creo que es griega, que se llama Canino. Tuk Tuk. Por cierto, esa película Canino es un calco de una película mexicana llamada, perdón, El Castillo de la Pureza. Solo les suelto. Mi escena favorita y nos vamos. Mi escena favorita es muy cercana a su escena favorita y es el plano, ¿cómo se llama cuando es de arriba abajo? Cenital. Sí. Desde el helicóptero cuando llega la policía y irrumpe ese nuevo mundo en ese modelo feudal que lograba subsistir ahí. Es una escena súper sencilla, normalmente no me gustan esas tomas de helicóptero así súper forzadas, pero ese nuevo mundo llegando ahí así de un momento a otro por una llamada telefónica de una niña caprichosa es brillante, o sea, me quedo con esa escena para siempre, nunca se me va a olvidar la gente mirando hacia arriba así como, wow, o sea, llegó el nuevo mundo. Desde el lenguaje audiovisual está muy bien construida, ¿no? Porque el helicóptero no se muestra ni suena, pero todo el mundo va reaccionando a la situación. Se muestra. Pero no al comienzo, o sea, al comienzo son planos así como desde el helicóptero, pero no. Por el helicóptero es que muere. O sea, por ejemplo, Lázaro se cae por el barranco porque ve el helicóptero, pero nunca lo muestran ahí. O sea, uno sabe que él vio algo, pero no se sabe qué. Que a mí me parece muy interesante eso. Ok, all right. Yo creo que podemos irnos despidiendo. Yo Despídanse, creo por que. favor, de a Pues uno. gracias a todas y todos por la atención y espero que nos sigan acompañando porque esto cada vez se está desmadrando más. Chao, gente. Gracias por oír. Muy... Chao, que estén bien. Nos vemos Y en por el último, próximo capítulo. bueno, nos escuchamos, de hecho no creo que nos veamos. A Pero nosotros sí, ellos nos escuchan. entonces descúbranlo en el próximo capítulo. Mi nombre es Andrés Tejada, en nombre del cine. Chao, chao.